La mujer hambrienta miraba fijamente el trozo de pan en la mano del hombre, pero su condición de noble le impedía pedirlo. En ese momento, el hombre dejó caer accidentalmente un trozo de pan. Miró a su alrededor y vio que nadie le prestaba atención, así que lo derribó con el pie. Cuando se armó de valor para recogerlo, un niño ya se lo había llevado. María usó ambas manos y pies para arrebatarle el pan con éxito. Sin embargo, en cuanto dio un mordisco, oyó al niño sollozar. Tras un rato de forcejeo, le dio el pan restante. No soportaba vivir como una mendiga. Hacía unos días, a su padre y a su recién casado esposo les confiscaron las propiedades. Iván le rogó al zar que dejara a María recuperar su libertad. Al perder su condición de noble, María tuvo que irse a vivir con su tío, a quien su padre había ayudado. Aunque su tío accedió a que se quedara, tuvo que trabajar como criada, para deducir el alquiler y la comida. Sin embargo, ella era mejor que su padre y su hermano, quienes habían perdido la libertad. En ese momento, el amo y su hijo eran escoltados al exilio. Al atravesar un bosque, una mujer bondadosa le pidió al sirviente que trajera un trozo de pan. Al ver a los hombres que llevaban días hambrientos como una fiera, el niño se asustó, tiró el pan al suelo y huyó a toda prisa. Gracias a su tamaño, el amo pudo conseguir un pequeño trozo. Pero aún así no pudo soportarlo, y se lo llevó en secreto a su hijo. Andrei dijo que era un noble, y que no podía comer comida del suelo. Su padre lo abofeteó, y le metió el trozo entero en la boca. Antes, Andrei era solo un niño a sus ojos, ahora era aún más estúpido que antes. Durante el descanso, sacó una moneda de oro escondida en su bota. Una moneda de oro solo podía sobornar a un guardia, para que la libertad de una persona fuera intercambiada. Los ojos de Andrei se iluminaron de inmediato, y continuó expresando su amor y respeto por su padre. Luego se abalanzó sobre él y lo estranguló. El anciano apartó a su hijo sin esfuerzo, le dio la moneda de oro y dejó que decidiera por sí mismo. Esa noche, Andrei sacó la moneda. El guardia comprendió al verla. Efectivamente, él mismo abrió sus esposas, y todo esto estaba dentro de las expectativas de su padre. Le dio una última palmadita en el hombro a su hijo, sin sentirse decepcionado ni desconsolado, solo preocupado. Por otra parte, después de que Iván salvara a María, continuó trabajando en la construcción de la iglesia. Un día, al despertar, descubrió que su hermano Faidie había desaparecido, y que había robado el dinero para la construcción. El zar le volvió a otorgar el rango de teniente, para que ayudara en la investigación de casos de soborno. La última vez, el esposo de María le había prometido que si lo rescataba, le daría una gran suma de dinero. A Iván no le conmovía el dinero, y esto llegó rápidamente a oídos del zar. Pensaba que era la única persona a su alrededor que no era codiciosa. Sin embargo, debido a la escasez de fondos, Iván no recibió su salario durante medio año. Además, su hermano le robó el dinero, y la construcción de la iglesia ralentizó el avance del proyecto. Para lograr pronto su deseo de un ascenso, aceptó sobornos de mucha gente. Por su parte, los obreros trabajaban arduamente. Iván también empezó a considerar el matrimonio. Aunque la posición de María en su corazón era inquebrantable, ya había pasado la edad para casarse. Fue al mercado a buscar una casamentera, y le pidió que le encontrara una esposa adecuada. No necesitaba ser rica ni hermosa, solo necesitaba un alma bondadosa. Enseguida, la casamentera encontró a la chica adecuada, la prima de María. Iván dijo que era una persona práctica, y quería encontrar una esposa digna. El tío se volvió hacia María, y le dijo que fuera a servir agua. Iván no esperaba encontrarla allí. Ella fingió un desliz y le derramó vino encima a propósito. Aunque ella no dijo nada, se sintió profundamente culpable y arrepentido. No llamó a la casamentera para que lo detuviera, y se marchó apresuradamente. El tío vio que María había arruinado el matrimonio. Le ordenó que buscara trabajo de inmediato, si no ganaba dinero, la echarían de casa. Al mismo tiempo, Iván regresó a la oficina con el corazón apesadumbrado. Al enterarse de que quería casarse, el ministro le dijo que trajera a una casamentera a casa al día siguiente. Resultó que siempre había deseado que su hija encontrara un marido como Iván. Sofía era una chica honesta,
le temblaban las manos de nerviosismo. Al principio, él iba a darle un vaso de agua, pero inesperadamente tomó el de vodka. Sofía usó el alcohol para confesarle su amor, pero Iván huyó una vez más. En otro lugar, María se vio obligada a ir al mercado a buscar trabajo. Al ver su dilema, un hombre tomó la iniciativa de decir que tenía un trabajo que podría enriquecerlo. María no soportó la humillación y le dio una fuerte bofetada. Esta escena también fue vista por otro hombre. Resultó que, aunque Iván no fue directamente a buscar a María, siempre había enviado gente a seguirla en secreto. También había pensado en aprovecharse de sus dificultades para recuperarla. Pero ahora no tenía título ni una casa decente. La humillación de María lo hizo cambiar de opinión. Para ahorrar dinero y comprar una casa y un coche, se sintió seguro aceptando sobornos. Rápidamente, compró una mansión aún más lujosa que la antigua residencia de María. María estaba muy contenta de que Iván tomara la iniciativa de recogerla, pero al ver a su prima sufrir, decidió darle la oportunidad. Le dijo a Ana que hiciera las maletas. Iván le dijo que dejara de lado su arrogancia y que se casaría con ella. Para hacerle cambiar de opinión, actuó deliberadamente con arrogancia, afirmando que su familia era una antigua familia noble y que tarde o temprano ascendería. Con unas pocas palabras, apagó su entusiasmo. Aunque estaba lleno de ira, aún quería terminar la iglesia rápidamente. Tras obtener el título, la haría arrepentirse. Por la noche, daba vueltas en la cama, sin poder dormir, cuando de repente oyó que llamaban a la puerta. Al principio pensó que María había cambiado de opinión, pero inesperadamente era Andrei. Había usado la única moneda de oro de su padre para obtener la libertad. Por respeto a haber crecido juntos desde la infancia, Iván no lo entregó. Ese día, el capataz que construyó la iglesia acudió de nuevo a él para adelantarle el dinero para los materiales. La razón era que la velocidad era lenta, porque no había una línea vertical. Recientemente, había una mujer vendiendo este tipo de herramientas en el mercado. Cuando Iván vio a María, todavía estaba un poco incrédulo. No esperaba que en tan solo unos días abriera una tienda de herramientas. Resultó que unos días antes de ir al mercado a buscar trabajo, María vio por casualidad a un noble regañando al proveedor por la entrega tardía. Solo dependían de la fuerza humana para transportar las mercancías, lo que, por supuesto, llevaba tiempo. María había leído una descripción del hilo de urdimbre en un libro. Aunque el hombre no le creyó, le dio el plano. María lo llevó a una herrería, y usó los pendientes de su madre, para hacer 3 juegos de hilos de urdimbre. Se los vendió al noble a un precio muy alto. Usó el dinero que ganó no solo para comprar ropa nueva para la familia de su tío, sino también para contratar a un niño mendigo como ayudante. Rápidamente se corrió la voz de que María vendía este tipo de herramientas, y los pedidos no paraban de llegar. Alquiló una pequeña tienda junto al mercado y vendió diversos tipos de herramientas. Cuando Iván fue a buscarla, vio que su estado era completamente diferente al de hacía unos días. Dijo que era realmente buena, y que debía esforzarse por no ser inferior a ella. Frente a Iván, María seguía teniendo una apariencia arrogante. Pero en cuanto se dio la vuelta, la expresión frágil y desconsolada de su rostro no pudo ocultarse. Al regresar, Iván entregó apresuradamente las herramientas al capataz. Pidió que alguien falsificara un pasaporte para enviar a Andrei al extranjero. Pero inesperadamente, el ministro que investigaba la corrupción fue a buscarlo esa noche. Sacó más de 10 cartas anónimas, acusando a Iván de aceptar sobornos. Poco antes, se había peleado con un mendigo por un trozo de pan tirado en el suelo. En menos de un mes, abrió una tienda, cambiando por completo su pobre vida. Sin embargo, como la línea que vendía había ahorrado mucha mano de obra, muchos trabajadores perdieron sus empleos. Mientras María dormía profundamente en la tienda, la despertó de repente un fuerte olor a quemado. El pirómano seguía lanzando antorchas. Todas sus propiedades, ganadas con tanto esfuerzo, fueron quemadas. Al mismo tiempo, en otro lugar, Iván fue acusado de aceptar sobornos. El ministro se lo llevó para interrogarlo esa misma noche. Sin embargo, la hija del ministro, Sofía, sentía algo especial por él.
Ante sus reiteradas súplicas, el ministro quemó todas las cartas de acusación. Tras ser liberado, Iván vendió su mansión y su carruaje para devolver el dinero ilegal. Presentó entonces su renuncia voluntaria y continuó volviendo a la obra para supervisar la construcción de la iglesia. Además, observaba en secreto cada movimiento de María. Tras el incendio de la tienda, María le encargó a su pequeño asistente que buscara a Iván en el cuartel para alistarse en el ejército. Entonces tomó la iniciativa de encontrar al comerciante que la había humillado, con la esperanza de que pudiera prestarle dinero. Él lo sacó sin dudarlo, seguro de poder usarlo para controlarla. Con el dinero prestado, María compró agujas, hilo y tela para coser ella misma todo tipo de broches. Sin embargo, cuando fue al mercado con confianza, otras mujeres se burlaron de ella. En ese momento, la gente tenía tanta hambre que tenían que comer corteza de árbol para sobrevivir. Efectivamente, pasó toda una mañana sin que nadie pidiera comprar. María tenía tanta hambre que casi se desmaya en la calle. Por suerte, una amable anciana le dio un sorbo de leche. Un hombre borracho vino a buscarle una moneda, pero ella insistió en que no se vendía. En el momento crítico, un oficial apareció de repente y golpeó al hombre borracho hasta tirarlo al suelo. Antes de que María pudiera preguntarle su identidad, el acreedor apareció de repente. Le dijo que se fuera a casa con él y que le daría algo de comer. Al ver que el hombre se llevaba a María débilmente, todas las mujeres del mercado mostraron compasión. Tras cerrar la puerta, el hombre comenzó a desvestirse. Ante la tentación de la deliciosa comida y el dinero, María no se desvió. Usó su fuerza para alejar al hombre. Al día siguiente, volvió a llevar el broche al mercado, pero por desgracia, llovió a cántaros. Al mismo tiempo, el acreedor le dijo que debía pagar hoy o la enviaría a la cárcel. En ese momento, apareció un oficial y pagó 10 veces más para comprar todos los broches. María le entregó el dinero al acreedor. No más deudas, reveló con una sonrisa de alivio. Unos días después, llegó el día en que el zar condujo a su ejército a la guerra. En ese momento, el pequeño ayudante de María se había convertido en tamborilero. María fue especialmente a darle algo de comer. Vio que todo el ejército, incluido Iván, llevaba el broche que ella misma había cosido. Durante la ausencia de Iván, ella iba a su residencia todos los días a rezar por su seguridad. Iván, en el campo de batalla, no sabía que María ya no había reprimido sus sentimientos por él. Valientemente se lanzó a matar al enemigo, e incluso capturó a uno que intentaba asesinar al zar. Pero no podía creer que fuera Andrei. Como no estaba dispuesto a que le confiscaran sus bienes, se rindió al enemigo. Esta vez, Iván ya no lo protegió, sino que lo trató como prisionero de guerra. En esta batalla, el ejército liderado por el zar obtuvo una gran victoria. Tras regresar, la primera tarea de Iván fue proponerle matrimonio a la hija del ministro. De no haber sido por la súplica de Sofía la última vez, no habría tenido la oportunidad de servir al zar. Llevó a Sofía a la iglesia inacabada, diciéndole que celebrarían allí su boda. Al oírlo prometerle a otra mujer, a María le dolió el corazón. Aunque Iván no lo descubrió, se escabulló, sumida en la desesperación. Su prima le preguntó si lo amaba. María siempre había pensado en qué habría pasado si se hubiera escapado con Iván antes. Al menos habrían tenido unos días felices. Unos días después, Iván quiso volver solo a casa para visitar a su familia. Se adentró en el bosque y accidentalmente se quedó atrapado en un pantano. Solo pudo gritar pidiendo ayuda, pero inesperadamente se encontró con su hermano Faidie. En esa época, Faidie se había convertido en el líder de una banda de ladrones que, en nombre del Salvador, asesinaban a los ricos. Pero al ver a su hermano en apuros, no lo ayudó. Por suerte, Iván arrojó el collar con éxito, lo enganchó en la rama de un árbol y trepó. Tras regresar sano y salvo, justo al llegar al jardín de flores, vio a alguien con un cuchillo intentando asesinar al zar. Enfrentó el peligro y logró atrapar al asesino. Además, la última vez en el campo de batalla, salvó al zar 2 veces. Para agradecerle su primer regalo, el zar le entregó las propiedades de su jefe.
Pero Iván esperaba que el rey pudiera devolverle todas las propiedades y tierras a María, y restaurar su estatus de nobleza. El zar quería casarlos, pero dijo con amargura que María no lo amaba. María recibió rápidamente un edicto para restaurar su título y territorio. Anhelaba regresar a su tierra natal, y conoció a la esposa de Faidie y al medio hermano. Devolvió la libertad a la familia de Faidie. La criada desconocía que su esposo se había convertido en líder de bandidos. Aún creía que estaba realizando trabajos forzados. Sabiendo que la criada quería ir a buscar a su esposo, María prometió cubrir los gastos del viaje. Tras finalizar todos los preparativos, recibió repentinamente una audiencia con el gran mariscal, pero quien la recibió era un desconocido. Él podía liberar a su hermano, que estaba preso, y restaurar su título original, pero la condición era que ella obedeciera sus órdenes. María desconocía que quien la tenía delante era un espía extranjero. Siempre había querido asesinar en secreto al zar, pero Iván siempre lo había frustrado. La otra parte quería usar a María para contener a Iván. Al día siguiente, María tomó la iniciativa de buscar a Iván, y le dijo que había visto a Sofía en la calle, y que parecía estar embarazada. Iván le dijo que había roto su compromiso con Sofía hacía tiempo, y que ella había encontrado a otra persona. Al oír esto, María finalmente respiró aliviada. Tras una larga lucha, le confesó que alguien le había dicho que lo estaba distrayendo deliberadamente. Iván corrió apresuradamente al lado del zar. Le había quitado la copa de vino con cuidado, y le había ordenado al guardia que bebiera. El zar no esperaba que quien siempre había conspirado para asesinarlo fuera el gran mariscal. El enemigo culpó a Iván del fracaso de su plan, por lo que decidió eliminarlo. Liberó a Andrei, quien estaba encarcelado, y le devolvió su título, provocándolo deliberadamente para que eliminara a Iván. Pero en ese momento, la salud del zar era alarmante. Ya padecía una antigua enfermedad, y poco antes, había arriesgado su vida saltando al río para salvar a los soldados. Antes de su muerte, Iván, como su guardia personal, siempre estuvo a su lado. El zar no firmó un edicto para que alguien lo sucediera, pero el gran mariscal buscó en secreto a Iván, y le pidió que testificara que el emperador había cedido el trono a la reina Catalina. Al ver que no estaba de su lado, envió a Andrei a asesinarlo. Sin embargo, durante su encarcelamiento, Andrei había cambiado por completo, y ya no culpaba a nadie de su destino. En ese momento, el Senado anunciaba el falso testamento del zar, nombrando a Catalina como la nueva reina. Afuera, Iván, ignorando las objeciones de María, quiso entrar corriendo. María se apresuró a decir que lo amaba, que siempre lo había amado desde el primer día que lo conoció. Finalmente, dijo que no quería perderlo. Iván, al escuchar la confesión de María, por fin recuperó la cordura. Empujó la puerta y dijo que, antes de morir, el zar le había ordenado que colocara la estatua del santo dentro una vez terminada la iglesia. En otro lugar, Faidie fracasó en un robo, y sus subordinados le robaron todas sus propiedades. Al no tener nada, decidió confesar. Fue encarcelado, a la espera de su ejecución. Sin embargo, tras la ascensión de Catalina al trono, otorgó una amnistía general al mundo, y todos los prisioneros fueron liberados inocentes. Iván no se arrepintió del pasado y aceptó a su hermano, quien se había arrepentido sinceramente. Él y María finalmente se convirtieron en pareja. No abandonó la construcción de la iglesia, sino que permaneció en esta tierra pantanosa, para cumplir su promesa al zar Pedro. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.